Imagina estar atrapado en una casa encantada, rodeado de espíritus vengativos que desean comunicar un oscuro secreto del más allá. Esta es la premisa de Fatal Frame, un juego de horror psicológico que se basa en leyendas y experiencias paranormales reales. Adéntrate con nosotros en el mundo de Fatal Frame, donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanece y cada fotografía puede ser tu última esperanza de sobrevivir. En el vasto mundo de los videojuegos, hay experiencias que trascienden la mera ficción y se sumergen en lo desconocido, inspiradas por relatos y leyendas que han cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos. En esta serie de videos, exploraremos ese fascinante territorio donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera inquietante. Hoy, nos adentramos en los oscuros pasillos de una mansión embrujada, donde los susurros de los espíritus y las sombras del pasado se entremezclan en una danza macabra. Nos sumergimos en el mundo de Fatal Frame, un título que no solo nos desafía a enfrentar nuestros miedos más profundos, sino que también tiene sus raíces en relatos de sucesos inexplicables y experiencias paranormales que desafían toda lógica. Fatal Frame no es solo un juego, es una ventana a un reino más allá de nuestra comprensión, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo tangible de maneras que desafían nuestra percepción del mundo. Inspirado por eventos reales y leyendas urbanas, este juego nos invita a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique y a confrontar los fantasmas que habitan en las sombras de nuestra conciencia. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios detrás de Fatal Frame, un juego que desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos sumerge en un viaje a lo desconocido. Es hora de enfrentar nuestros temores y descubrir la verdad que aguarda en las profundidades de la oscuridad. Prepárate para cruzar el umbral hacia el mundo de Fatal Frame, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un baile mortal de luz y sombra. En el corazón de Fatal Frame yace una narrativa profundamente arraigada en la tradición japonesa de los cuentos de fantasmas y la creencia en lo sobrenatural. Desarrollado por Tecmo en 2001, el juego nos transporta a la sombría montaña Ikami y su trágico pasado, donde una serie de desapariciones inexplicables han dejado a la región envuelta en misterio y terror. La trama nos introduce a Miku Inazaki, una joven en busca de su hermano desaparecido, Mafuyu, quien se aventuró en la mansión abandonada de los Imuro. La mansión, envuelta en rumores de muerte y sufrimiento, es el escenario perfecto para una historia de horror que desafía la comprensión humana. Lo que diferencia a Fatal Frame de otros juegos de terror es su innovador sistema de juego centrado en el uso de una cámara fotográfica para combatir a los espíritus malignos que acechan en las sombras. Los jugadores deben enfrentarse a sus temores más profundos mientras recorren los pasillos oscuros de la mansión, confiando en la cámara oscura para desentrañar los misterios que acechan en la oscuridad. Pero más allá de sus mecánicas de juego innovadoras, Fatal Frame está arraigado en relatos reales de sucesos inexplicables y experiencias paranormales que han cautivado a la sociedad japonesa durante siglos. La mansión de los Imuro está inspirada en leyendas urbanas y mitos japoneses sobre lugares encantados, donde los espíritus vengativos vagan en busca de redención o venganza. Al explorar los rincones oscuros de la mansión, los jugadores descubren fragmentos de una historia trágica marcada por el sacrificio y la traición. Cada encuentro con los espíritus que deambulan entre los pasillos es un recordatorio sombrío de los horrores que ocurrieron en ese lugar y de los lazos que atan a los vivos con los muertos. En resumen, Fatal Frame trasciende el género de los videojuegos de terror, sumergiendo a los jugadores en una experiencia inquietante que desafía sus percepciones y los invita a explorar los límites entre lo real y lo sobrenatural. Es un tributo a las historias de fantasmas que han cautivado a la humanidad durante siglos y un recordatorio de que, a veces, la verdad más aterradora es aquella que yace en las sombras de la historia. La experiencia de jugar Fatal Frame va más allá de los sustos momentáneos y la adrenalina de enfrentarse a criaturas sobrenaturales. Tecmo logra sumergir a los jugadores en un mundo donde el miedo y la tensión se entrelazan con la exploración y el descubrimiento. Desde el momento en que los jugadores ponen un pie en la mansión de los Imuro, se ven envueltos en una atmósfera opresiva y lúgubre.
Cada paso es incierto, cada sombra podría ocultar un peligro invisible. Los sonidos ambientales, desde susurros lejanos hasta crujidos ominosos, aumentan la sensación de peligro inminente. El ingenioso uso de la cámara fotográfica como herramienta principal de juego añade una capa adicional de tensión y estrategia. En lugar de armas convencionales, los jugadores confían en la cámara oscura para capturar las imágenes de los espíritus hostiles que se cruzan en su camino. El acto de alinear el objetivo y presionar el obturador se convierte en un momento de gran suspense, donde cada toma podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El diseño de los niveles, meticulosamente elaborado, desafía a los jugadores a explorar cada rincón de la mansión en busca de pistas y objetos clave. Los puzzles ingeniosamente diseñados requieren observación y reflexión, añadiendo una dimensión estratégica al juego que va más allá del simple enfrentamiento con los espíritus. Pero lo que realmente distingue a Fatal Frame es su capacidad para sumergir a los jugadores en una historia rica en mitos y leyendas. A medida que avanzan en el juego, descubren fragmentos de la historia de los Imuro y los eventos que llevaron a la mansión a su trágico destino. Cada revelación es una pieza más en el rompecabezas, una ventana a un mundo oscuro y misterioso que desafía toda comprensión. Jugar a Fatal Frame es una experiencia inmersiva que desafía los límites del género de terror. Es un viaje a lo desconocido, donde el miedo y la curiosidad se entrelazan en una danza mortal. Desde sus mecánicas de juego innovadoras hasta su narrativa envolvente, Fatal Frame sigue siendo un hito en el mundo de los videojuegos de terror, recordándonos que, a veces, las historias más aterradoras son las que están más cerca de la verdad. Desde su lanzamiento en 2001, Fatal Frame ha dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos, trascendiendo el género de terror y cautivando a jugadores de todo el mundo. Su enfoque único en la fotografía como herramienta de juego, combinado con una narrativa rica en mitos y leyendas japonesas, ha contribuido a su impacto cultural duradero. En primer lugar, Fatal Frame ayudó a popularizar el género de los videojuegos de terror de supervivencia, influenciando a títulos posteriores como Silent Hill y Resident Evil. Su enfoque en la exploración atmosférica y el uso estratégico de la cámara fotográfica como arma principal inspiró a desarrolladores de todo el mundo a experimentar con nuevas mecánicas de juego y narrativas de terror. Además, Fatal Frame ayudó a impulsar el interés por el folclore japonés y las historias de fantasmas entre los jugadores occidentales. La ambientación del juego en una mansión japonesa embrujada, junto con su enfoque en leyendas urbanas y mitos culturales, ofreció una visión única de la rica tradición espiritual de Japón, intrigando a aquellos que buscaban una experiencia de juego más allá de lo convencional. El legado de Fatal Frame también se extiende a través de múltiples secuelas y adaptaciones, incluyendo películas, novelas y manga. Estas expansiones del universo de Fatal Frame han ampliado su influencia cultural, manteniendo viva la fascinación por la serie incluso años después de su lanzamiento inicial. Sin embargo, a pesar de su impacto cultural y legado duradero, Fatal Frame sigue siendo un título subestimado en comparación con otras franquicias de terror más populares. A pesar de ello, su base de seguidores apasionados y su reputación como uno de los exponentes más singulares del género de terror aseguran que su lugar en la historia de los videojuegos esté garantizado. En resumen, el impacto cultural y el legado de Fatal Frame trascienden las fronteras del mundo virtual, inspirando a generaciones de jugadores y manteniendo viva la fascinación por lo sobrenatural y lo desconocido. Es un testimonio del poder de los videojuegos para explorar temas complejos y emociones humanas universales, recordándonos que, a veces, las historias más aterradoras son las que resuenan más profundamente en nuestro subconsciente colectivo. Mientras cerramos el velo de esta oscura ventana hacia el mundo de Fatal Frame, queda claro que sus sombras siguen acechando en los rincones más profundos de nuestra psique. Nos sumergimos en un laberinto de terror, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza macabra, dejando cicatrices en nuestra alma que perdurarán mucho después de apagar la consola. Pero incluso ahora, mientras nuestras manos tiemblan y nuestro corazón late con frenesí,
nos queda una pregunta que resuena en las sombras de la noche: ¿qué secretos más oscuros aguardan en los recovecos de la realidad? ¿Qué historias de horror esperan ser descubiertas, ansiosas por arrastrarnos a un abismo de miedo y desesperación? Fatal Frame nos recuerda que en la oscuridad acechan secretos que desafían toda comprensión humana. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a explorar los límites de nuestra propia percepción. Porque en última instancia, en el corazón de la oscuridad, encontramos no solo miedo, sino también la promesa de descubrimiento y revelación. Así que, querido espectador, te insto a que te aventures en la noche una vez más, a que te sumerjas en las sombras y descubras qué horrores aguardan en los lugares más inesperados. Porque solo al enfrentarnos a nuestros temores más profundos, solo al desafiar lo desconocido, podemos encontrar la verdad que aguarda en las sombras de la noche. Que la próxima vez que te encuentres solo en la oscuridad, recuerdes las lecciones de Fatal Frame y te preguntes, ¿qué fotografía revelará la verdadera naturaleza de nuestra realidad? ¿Y qué secretos aguardan en las profundidades de la noche, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para mirar más allá de lo evidente? Que tus sueños estén libres de sombras y que tu viaje hacia lo desconocido te lleve a lugares que solo osan explorar los valientes y los intrépidos. Porque en el final de la noche, cuando las sombras se disipan y la luz revela la verdad, solo entonces encontraremos la respuesta a la pregunta que nos persigue: ¿estamos solos en la oscuridad o nos acecha algo más, algo indescriptible, algo que desafía toda comprensión humana? Que tus sueños estén llenos de luz o que estén llenos de sombras. La elección es tuya.